¿Cómo es posible que las mujeres de la Roma antigua tuvieran un cabello fuerte, espeso y brillante, sin champús, sin químicos y sin ningún producto moderno? Mientras hoy muchas mujeres ven cómo el cabello se afina, se cae y pierde brillo con los años, ellas lo cuidaban con algo tan simple que casi nadie toma en serio. Y sí, estaba en su propia cocina. No eran marcas, no eran cosméticos caros. Era una receta ancestral romana a base de arroz y una hoja sagrada, cargada de minerales naturales que nutren el cuero cabelludo desde la raíz. Hoy voy a revelarte paso a paso, porque muchas mujeres la prueban y la abandonan sin saber qué está fallando desde el primer día. Quédate, porque ese primer paso es el que decide si tu cabello mejora o si nada funciona. Pero aquí aparece un detalle histórico que casi nadie menciona. El grano de arroz por sí solo no era suficiente. Los antiguos romanos lo sabían bien. Por eso, este ritual nunca se basó en usar el arroz de forma apresurada ni directa. Muchas personas hoy repiten el error. Hierven el grano, lo aplican sin preparación, esperan resultados rápidos y al no ver cambios reales abandonan la idea convencidos de que no funciona, sin imaginar que estaban a un solo paso de activar todo su potencial. El verdadero poder del arroz no se revela cuando se usa sin transformación. Se manifiesta cuando el grano entero atraviesa un proceso natural de fermentación, un método ya conocido y valorado en la antigüedad. En ese reposo silencioso, el arroz deja de ser un simple alimento y se convierte en un organismo activo. Los nutrientes se liberan, las enzimas despiertan y se concentran vitaminas del grupo B, aminoácidos esenciales, minerales e inositol, un compuesto ampliamente estudiado por su capacidad para fortalecer la fibra capilar, reducir la rotura y ayudar a proteger el cabello del desgaste prematuro. Durante la fermentación también se generan ácidos orgánicos suaves que ayudan a mantener el equilibrio natural del pH del cuero cabelludo. Este equilibrio es fundamental. Un cuero cabelludo alterado, demasiado seco o excesivamente graso, se comporta como una tierra agotada. Las raíces se debilitan, la inflamación aumenta y la caída se acelera. Cuando el pH se armoniza, la piel se calma, la microcirculación mejora y los folículos reciben mejores condiciones para mantenerse activos y saludables. Pero los romanos sabían algo más. Entendían que nutrir no era suficiente si no se estimulaba. Por eso, a este preparado le añadían un elemento clave, la hoja de laurel. El arroz fermentado actúa como un alimento profundo, mientras que el laurel funciona como impulso vital. Sus compuestos aromáticos y antioxidantes, estudiados por su acción protectora y estimulante, ayudan a activar el cuero cabelludo y a crear un entorno más dinámico para los folículos. No se trata de promesas mágicas, sino de una lógica ancestral: nutrir la raíz y despertar la piel para favorecer un crecimiento más fuerte y resistente. Por eso, para los antiguos romanos, este no era un simple remedio doméstico, sino un ritual de cuidado transmitido con respeto y constancia. Sabían que el cabello, como cualquier forma de vida, no responde a la prisa, sino a la repetición paciente y al equilibrio. Y lo más valioso es que hoy tú también puedes recuperar este ritual sin recurrir a productos costosos ni exponer tu cuero cabelludo a sustancias agresivas. En los próximos minutos te mostraré cómo preparar correctamente el arroz, cuánto tiempo dejarlo fermentar, cómo integrar la hoja de laurel y cómo aplicarlo paso a paso para que este método ancestral funcione de verdad y los resultados se construyan con el tiempo. Ahora entramos en la primera fórmula, el corazón práctico de este ritual ancestral. La base de esta preparación es el grano de arroz blanco no transformado acompañado por hojas de laurel. Antes de iniciar el proceso, es imprescindible elegir arroz limpio y de buena calidad. Lava el arroz al menos 2 veces con agua limpia, removiendo suavemente para eliminar polvo, restos de almidón superficial e impurezas. Este paso previo es clave para que el proceso posterior sea más estable y seguro. Una vez limpio, el arroz y las hojas de laurel se colocan juntos en agua
y se dejan reposar durante 24 horas a temperatura ambiente, sin exposición directa al sol. Durante este tiempo se activa una fermentación suave. El arroz comienza a liberar vitaminas del grupo B, aminoácidos y minerales, mientras el laurel aporta compuestos aromáticos y antioxidantes. No es un cambio visible inmediato, pero sí profundo, comparable al despertar lento de una semilla bajo la tierra. Para preparar la mezcla con precisión, utiliza 3 cucharadas de arroz blanco crudo y 5 a 7 hojas de laurel secas. Colócalos en un recipiente de vidrio, añade 500 mililitros de agua y cúbrelo sin cerrar herméticamente. Tras el reposo completo, cuela el líquido con cuidado. A ese concentrado añade 2 cucharadas de jugo de cebolla fresca y 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra, mezclando suavemente hasta integrar. Cada ingrediente cumple una función específica. El arroz fermentado contribuye a fortalecer la fibra capilar y reducir la rotura. El laurel actúa como un estímulo suave del cuero cabelludo, favoreciendo un entorno más activo. La cebolla aporta compuestos azufrados relacionados con la estructura de la queratina, y el aceite de oliva ayuda a proteger la piel, reduciendo la sequedad y la irritación. El objetivo no es agredir el cuero cabelludo, sino acompañar su funcionamiento natural. Vierte la mezcla en un frasco con atomizador y agítalo antes de cada uso. Aplica el preparado sobre el cuero cabelludo seco o ligeramente húmedo, dividiendo el cabello en secciones. Pulveriza directamente en la raíz y masajea con las yemas de los dedos durante 3 a 5 minutos. Deja actuar entre 30 y 45 minutos y luego lava el cabello con un champú suave. La frecuencia recomendada es 2 veces por semana. Aplicarlo con mayor frecuencia no acelera los resultados y puede provocar irritación. Guarda el preparado en el refrigerador y consúmelo en un plazo máximo de 5 a 7 días, ya que no contiene conservantes. Con el uso constante, lo primero que suele percibirse es una mejor sensación en el cuero cabelludo, menos picor, menos descamación y mayor confort. Con el paso de las semanas, el cabello puede sentirse más fuerte, con menor caída por rotura y un aspecto más vital. Realiza siempre una prueba de sensibilidad antes del primer uso y evita aplicarlo sobre piel irritada o lesionada. Este ritual no promete resultados inmediatos, sino crear las condiciones adecuadas para que el cabello recupere su salud y equilibrio. Ahora entramos en la segunda fórmula, una preparación pensada para trabajar de forma más profunda y prolongada sobre el cuero cabelludo. A diferencia de la primera, aquí no buscamos una acción rápida ni ligera, sino crear un aceite nutritivo y estable, capaz de acompañar el masaje y proteger la piel durante más tiempo. Es una fórmula que actúa como un manto cálido, no estimula con fuerza, sino que envuelve, suaviza y crea un entorno favorable para que el cuero cabelludo funcione mejor. La base de esta preparación es la hoja de laurel seca, reducida a polvo fino, combinada con romero y aceite de oliva virgen extra. Antes de comenzar, asegúrate de que las hojas estén completamente secas y limpias. Tritura el laurel hasta obtener un polvo lo más fino posible, ya que una mayor superficie de contacto facilita la liberación de sus compuestos durante el calentamiento. El romero puede utilizarse seco o fresco, bien deshidratado, siempre sin humedad visible, para evitar alteraciones del aceite. Para preparar el aceite, mezcla 2 cucharadas de laurel en polvo con 2 cucharadas de romero en un recipiente resistente al calor. Añade aproximadamente 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra y remueve con suavidad hasta integrar. Coloca el recipiente al baño María, manteniendo el fuego bajo para que el agua esté caliente pero sin hervir de forma agresiva. Deja la mezcla al calor indirecto durante 40 minutos, removiendo de vez en cuando. Este método permite extraer los compuestos liposolubles sin quemarlos ni degradarlos. Una vez finalizado el tiempo, retira del calor y deja enfriar por completo.
A continuación, cuela el aceite con cuidado para eliminar restos vegetales y obtener una textura limpia y uniforme. Pasa el aceite a un frasco de vidrio oscuro y ciérralo bien. Este paso es importante para proteger la preparación de la luz y retrasar su oxidación. Cada componente cumple una función concreta. El laurel aporta compuestos aromáticos y antioxidantes que acompañan la salud del cuero cabelludo. El romero se ha utilizado tradicionalmente para favorecer un entorno más activo y equilibrado. El aceite de oliva actúa como vehículo, ayudando a nutrir la piel, reducir la fricción durante el masaje y prevenir la sequedad. El objetivo no es provocar sensaciones intensas, sino mejorar el estado del cuero cabelludo con el uso constante. Para utilizarlo, aplica una pequeña cantidad, entre 1 y 2 cucharaditas, sobre el cuero cabelludo seco. Distribuye el aceite por secciones y masajea con las yemas de los dedos durante unos 5 minutos, con movimientos lentos y firmes. El masaje ayuda a extender el aceite y a activar la piel sin irritarla. Después deja actuar el preparado entre 30 y 60 minutos, según la tolerancia de tu cuero cabelludo. Finaliza lavándote el cabello con un champú suave hasta retirar bien el aceite. La frecuencia recomendada es 2 veces por semana. Usarlo con mayor frecuencia no acelera los resultados y puede resultar pesado para la piel. Conserva el aceite en un lugar fresco, seco y oscuro. En buenas condiciones puede mantenerse en uso durante 4 a 6 semanas. Si el olor cambia de forma evidente o se vuelve rancio, es mejor desecharlo. Antes del primer uso, realiza siempre una prueba de sensibilidad. Evita aplicar el aceite sobre piel irritada, lesionada o con afecciones activas. Esta fórmula no promete cambios inmediatos. Su valor está en la regularidad y en crear un entorno más saludable para que el cabello se mantenga fuerte y equilibrado con el paso del tiempo. Ahora pasamos a la fórmula número 3, el paso final y de cierre de todo el proceso. Si las dos fórmulas anteriores preparan y trabajan el cuero cabelludo desde dentro, esta actúa como un sellado ligero y constante pensado para acompañar al cabello día tras día sin sobrecargarlo. Es una fórmula sencilla pero estratégica porque ayuda a mantener el entorno creado por los tratamientos anteriores y a proteger el cabello en la rutina diaria. La base de esta fórmula es el aceite esencial de pomelo, utilizado en una concentración segura y diluida, transformado en un spray capilar ligero. No se trata de nutrir en profundidad ni de masajear con intensidad, sino de aportar frescura, protección y continuidad. Es el paso que mantiene el equilibrio, como cerrar una puerta suavemente para que el trabajo hecho dentro no se pierda. Para prepararla necesitas un frasco con atomizador limpio, preferiblemente de vidrio oscuro. Añade 200 mililitros de agua destilada o hervida y enfriada. A continuación incorpora 10 a 12 gotas de aceite esencial de pomelo. Esta cantidad es suficiente para obtener beneficios aromáticos y funcionales sin riesgo de irritación. Para mejorar la estabilidad de la mezcla, añade una cucharadita pequeña de alcohol de cereal o hamamelis que ayuda a dispersar mejor el aceite en el agua. Cierra el frasco y agítalo bien durante unos segundos. Este paso debe repetirse antes de cada uso, ya que los aceites esenciales no se disuelven completamente en el agua. La mezcla resultante es ligera, no grasa y adecuada para el uso frecuente. El aceite esencial de pomelo contiene compuestos aromáticos y antioxidantes que se estudian por su capacidad para apoyar el bienestar del cuero cabelludo y aportar sensación de limpieza y frescura. Su aroma cítrico no solo resulta agradable, sino que ayuda a reducir la sensación de cabello pesado entre lavados. En esta fórmula no actúa como tratamiento intensivo, sino como un refuerzo diario, suave y constante. Para utilizar el spray, aplícalo sobre el cabello limpio o ligeramente húmedo. Pulveriza a una distancia de unos 20 centímetros, concentrándose principalmente en el cuero cabelludo y la raíz.
No es necesario empapar, una ligera bruma es suficiente. Puedes masajear suavemente con los dedos o dejar que se seque de forma natural. No necesita aclarado. La frecuencia recomendada es diaria o en días alternos según tu tipo de cabello. En cabellos grasos es preferible usarlo una vez al día, preferiblemente por la mañana. En cabellos secos o normales puede aplicarse también después del lavado como paso final. Conserva el spray en un lugar fresco y protegido de la luz. Al no contener conservantes artificiales, es recomendable utilizarlo en un plazo máximo de 2 a 3 semanas. Si el aroma cambia o la mezcla presenta alteraciones, prepara una nueva. Antes del primer uso, realiza siempre una prueba de sensibilidad en una pequeña zona de la piel. Evita la aplicación si tienes el cuero cabelludo irritado o con lesiones activas. Esta fórmula no promete cambios inmediatos en el crecimiento. Su función es mantener, proteger y acompañar el trabajo realizado por las fórmulas anteriores, ayudando a que el cabello se mantenga más fresco, equilibrado y manejable con el uso constante. Con este tercer paso, el ritual queda completo. No añade peso ni agresividad, solo continuidad. Y en el cuidado capilar, muchas veces, es precisamente eso lo que marca la diferencia a largo plazo. Antes de continuar, es fundamental hablar de los errores más comunes que pueden hacer que todo el proceso pierda eficacia, incluso cuando los ingredientes y las proporciones son correctos. El primer error ocurre durante el proceso de remojo o fermentación. Muchas personas acortan el tiempo por impaciencia, otras lo prolongan demasiado o colocan la mezcla en lugares inadecuados, como bajo el sol directo. Un remojo insuficiente no permite que los nutrientes se liberan correctamente, mientras que un exceso de tiempo o de calor puede alterar la estabilidad del preparado. En ambos casos, el resultado es una mezcla menos efectiva y peor tolerada por el cuero cabelludo. Otro fallo frecuente aparece en el uso incorrecto del baño María. Calentar a fuego alto, permitir que el agua hierva con fuerza o dejar que el recipiente toque directamente el fondo de la olla puede degradar los compuestos sensibles al calor. En lugar de extraer los principios activos de forma suave, el exceso de temperatura los destruye, reduciendo el valor del aceite y aumentando el riesgo de irritación. La conservación inadecuada es otro punto crítico. Las preparaciones naturales no contienen conservantes sintéticos, por lo que son sensibles a la luz, al calor y al contacto prolongado con el aire. Guardarlas en envases transparentes, en lugares cálidos o utilizarlas más allá del tiempo recomendado provoca oxidación y pérdida de propiedades. Cuando el aroma cambia o el aceite se vuelve rancio, el producto ya no cumple su función. También se pierde eficacia por falta de constancia. Utilizar las fórmulas de forma esporádica, interrumpir el tratamiento durante semanas o cambiar continuamente de método impide que el cuero cabelludo se adapte y responda. El cuidado capilar natural requiere regularidad y paciencia. Sin ellas, los resultados no llegan a consolidarse. Estos errores no siempre producen señales inmediatas, por lo que muchas personas creen que la fórmula no funciona. En realidad, el problema no está en el método, sino en cómo se está realizando. Corregir estos puntos es esencial para que el proceso tenga sentido y pueda ofrecer resultados progresivos y reales. Ahora bien, hay algo que no podemos pasar por alto. Todo lo que acabas de aprender y aplicar desde fuera prepara el terreno, cuida la piel y protege el folículo. Pero el cabello no solo vive de lo que ponemos sobre él, también se construye desde dentro, día tras día, con aquello que comemos. Porque el cuero cabelludo puede compararse con un suelo fértil, pero el alimento real de la raíz viaja por la sangre. Si faltan nutrientes, por muy cuidadosa que sea la rutina externa, el cabello crecerá débil, fino o sin fuerza. Por eso, en los cuidados tradicionales, el masaje y los aceites siempre iban acompañados de una alimentación pensada para nutrir el cabello desde el interior.
Aquí entran en juego alimentos que quizá ya has visto o escuchado en mi canal, como el sésamo negro, un ingrediente valorado desde hace siglos por su aporte de minerales como calcio, hierro y zinc, todos ellos relacionados con la estructura del cabello y el mantenimiento del folículo. El sésamo negro no actúa de un día para otro, pero su consumo regular ayuda a reforzar el cabello con el tiempo, especialmente cuando forma parte de una dieta equilibrada. A esto se suman los frutos secos y semillas, pequeños en tamaño pero densos en nutrientes. Las almendras aportan grasas saludables y vitamina E que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo. Los pistachos ofrecen proteínas vegetales y minerales que participan en los procesos de renovación. La chía, por su parte, es rica en ácidos grasos omega 3 y fibra, apoyando tanto la salud general como la del cuero cabelludo. Estos alimentos no prometen milagros, pero sí aportan los ladrillos que el cuerpo necesita para construir un cabello más resistente. Incorporarlos no significa cambiar toda tu alimentación ni seguir una dieta extrema. Basta con pequeños gestos constantes. Añadir una cucharada de semillas al desayuno, un puñado de frutos secos naturales entre comidas, o integrar el sésamo negro en platos sencillos. Igual que con las fórmulas externas, aquí la clave no es la cantidad, sino la regularidad. Este es el punto donde muchos procesos fallan. Se cuida el cabello por fuera, pero se ignora lo que ocurre dentro. O se come bien, pero se descuida el cuero cabelludo. Cuando ambas partes se unen, el resultado suele ser diferente. No inmediato, no espectacular, de un día para otro, pero progresivo y más estable. Por eso el siguiente paso natural después de cuidar el cuero cabelludo es revisar qué estamos dando a nuestro cuerpo para que el cabello tenga con qué crecer. En los próximos contenidos iremos viendo cómo integrar estos alimentos de forma sencilla y realista para que el cuidado del cabello deje de ser un esfuerzo aislado y se convierta en un hábito completo, coherente y sostenible en el tiempo. Y ahora me gustaría saber de ti. Después de ver todo el proceso, ¿cuál de las 3 fórmulas te ha gustado más hoy? ¿La primera, la segunda o la tercera? Cada una cumple una función distinta y puede adaptarse a diferentes necesidades. Escríbelo aquí abajo en los comentarios y dime cuál elegirías para empezar. Te leo y así sabré qué tipo de contenido preparar para ayudarte mejor en los próximos videos.